Más en esa reunión para socializar el contrato que tiene el Estado con la empresa china para explotar litio. Miren, ha pasado de todo, porque incluso se subieron hasta el lugar donde estaban los interlocutores, las autoridades que estaban tratando de explicar, de socializar este contrato, de indicar por qué sería beneficioso para el país. Pero la población en estos sectores que han estado justamente en el Teatro Cuarto Centenario estaban totalmente ofuscados, enojados, muy molestos, porque consideran que el contrato que habría suscrito el Estado es negativo para el país. No solo en términos económicos, también hablan de medio ambiente, porque se estaría deteriorando drásticamente el medio ambiente mientras se realiza justamente la explotación del litio. Escuchen a ver. Esta noche estamos con la asambleísta departamental por Potosí, Azucena Fuertes, para poder conversar con usted. ¿Cómo está? Muy buenas noches. He escuchado por ahí que decían que primero se debería anular este contrato antes de poder socializarlo. Muy buenas noches, Bolivisión, buenas noches, Miriam. Efectivamente, lo que nosotros como potosinos hemos hecho tácitamente a través de nuestras instituciones encabezadas por el Comité Cívico e instituciones públicas también, como es la Asamblea Legislativa Departamental a la que yo pertenezco, después de hacer un análisis minucioso de los contratos que recién han sido de conocimiento público, es un rechazo contundente y tácito a estos contratos de litio con la Uranium One y también la CBC de China, tomando en cuenta que, disculpe el término, una vez que sale el animal, recién se está trancando el corral, siendo que estos contratos ya han sido firmados por el gobierno actual y lo que se busca es una ratificación en el Parlamento, avanzándose en un primer paso en la comisión correspondiente sin haber sido previamente socializados. Azucena. Reitero, antes de la firma de estos contratos, ni Bolivia y menos Potosí conocía el contenido de los mismos. Ahora bien, hay una realidad, porque en este momento el 96% del negocio del litio lo están compartiendo Australia, China, Chile y Argentina. Hay muchos analistas que dicen que ya prácticamente estamos fuera de este negocio de litio. Aparte de estar fuera, según algunos analistas, tomando en cuenta que el gobierno del MAS en un inicio con Evo Morales ha despilfarrado $1.000 millones en inversiones como son en las piscinas de vaporización y hoy pretenden hacerlo a través del EDL, que es extracción directa de litio, se suscribe un contrato que es excesivamente extractivista y donde las responsabilidades financieras y legales las asume el Estado a través de ILB. Es un contrato que ni siquiera, son contratos, 3 contratos que son de conocimiento público y un cuarto que aún no se ha puesto a conocimiento de la sociedad potosina, que son extractivistas en extremo y además vulneran la constitución política del Estado, siendo que nuestra constitución establece el cuidado de la madre tierra o de la Pachamama. En estos contratos se hace un irrespeto absoluto del medio ambiente, principalmente del agua dulce. Hasta hoy, Miriam, el gobierno no ha sabido responder cuántos litros de agua se van a usar en esta técnica de extracción directa de litio. Cálculos independientes señalan que son alrededor de 14 millones de agua dulce que se gastarían por año, lo que pone en zozobra y en vulnerabilidad a la región del sudoeste, que ya por sí misma es carente de este recurso hídrico. Claro, y todavía queda también por saber cuántas toneladas de desecho contaminado van a quedar, porque no solamente se va a gastar agua, va a haber desecho contaminado y contaminante. Tufi. Gracias, Miriam. Bienvenida, buenas noches, Azucena. ¿Cuál es el punto de mayor discordia en este momento, Azucena? ¿De qué manera se aceptarían los contratos? ¿El punto de mayor discordia es el agua o es lo económico específicamente? Es que no vamos a aceptar esos contratos, no hay manera que lo hagamos, porque antes como potosinos hemos exigido una ley de recursos evaporíticos, una ley de litio que garantice regalías
a las regiones productoras, en este caso a Potosí, del 10 al 20%. Ojo, esta ley también ha sido consensuada con el departamento de Oruro, tomando en cuenta que en ese departamento también existe el salar. Y esta ley ni siquiera está siendo considerada menos promovida o aprobada en el Parlamento y no promovida por el gobierno. Al analizar estos contratos como potosinos, nos hemos dado cuenta que también se pone en riesgo esa regalía que estamos exigiendo del 10 al 20%, lo que nos condenaría a recibir una regalía minera que es del 3%, lo que nos ha sometido en un subdesarrollo a Potosí. Y en Potosí rechazamos estos contratos por su naturaleza extractivista, siendo que nuestro departamento es víctima pues del extractivismo. Inicialmente, desde 1545 y por 500 años, el extractivismo de la plata en el periodo colonial, luego del estaño y hoy los complejos de minerales. Con esas experiencias nosotros no vamos a aceptar otro extractivismo más, peor aún del gobierno del MAS, que ha prometido industrialización por sustitución de importaciones, y lo que nos traen estos contratos es un ejemplo de extractivismo neocolonial. Bien, lo cierto es que hoy ha sido un intento de socialización bastante atropellado, con mucho reclamo por parte del sector de los potosinos que han increpado al gobierno no solo central. Eso, estimada Luciana, sí. Es una socialización a destiempo, porque la socialización debería hacerse antes. Correcto, si me permite. Justamente han sido estos sectores que han increpado al gobierno, y ahí le ve, porque después de firmar los contratos con los rusos y los chinos para explorar el litio, recién se quiere socializar. Esa es justamente la postura que sostuvieron estos sectores. El Ejecutivo, por otro lado, ha manifestado que si la Asamblea no los aprueba, estos van a quedar nulos. Eso se ha manifestado en las últimas horas. Se ha firmado el contrato, existe un estudio sobre el manejo de agua, parte de las consultas que se han generado hoy en esta sesión o en esta reunión con diferentes sectores en el departamento de Potosí. Ahí veíamos bastante gritos y voces. Y la consulta siguiente, porque está con nosotros el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnés, es la siguiente. ¿Cuánto de ganancia va a generar estos recursos? Si me permite el dato, y si no estoy bien, usted me corrige, viceministro, bienvenido. 19,000 millones de dólares en una planta, 7,800 millones de dólares en otra planta, pero esa ganancia va a ser en 30 años, recién para el país. Bienvenido, su respuesta. Muy buenas noches. La inversión es 1.030 millones de dólares del contrato, y se ha hecho una evaluación de varios escenarios. Entonces, de cualquiera de los escenarios es el 70% que se queda aquí en Bolivia, y solamente se va a tener la tasa de descuento para definir lo que es el flujo de caja una vez se haga lo que es la evaluación en el tiempo cero cuando se apruebe el contrato. A ver, lo que queremos saber todos es qué van a hacer ustedes para convencer a la población potosina que está viendo que este contrato no es beneficioso para Potosí. Uno, por el tema ambiental, ¿no es cierto? Porque todavía no se sabe, recién van a hacer ese estudio de factibilidad sobre cuánto se va a dañar el medio ambiente o no. Y eso lo estamos sacando justamente de las mismas declaraciones de quienes han estado tratando de socializar. Pero por otro lado también está el hecho de que, sí, si bien tenemos el 51%, China tendría el 49% en participación. Las ganancias de aquí a tantas décadas de años, como que el negocio no es muy factible, ¿no? Cuando nosotros hacemos proyectos productivos, absolutamente en cualquier otro tipo de proyecto, ya sea oleaginosos o azucarero, es el mismo tipo de escenario. No existe ningún proyecto que tenga un flujo de caja menor a 20 años. Eso se lo pueden asegurar los de la Cámara de Empresarios Privados, por ejemplo. Cuando se estableció el hecho de que el contrato era de servicios, ellos vienen con su tecnología y la inversión, y a partir del producto recién se les empieza el retorno a lo que es la inversión que ellos realizan. Ahora, ellos no pueden poner un solo dólar para lo que es el estudio de impacto medioambiental, porque en realidad ellos tienen que ejecutarlo, si no tienen la certidumbre de lo que es la aprobación del contrato. Entonces no es el escenario del huevo o la gallina, pero inicialmente se necesita lo que es, a partir de la firma del contrato podemos hablar el resto. No se ha aprobado el contrato, por si acaso. Viceministro, usted me dirá,
si todo esto es preciso en términos de observaciones económicas, 2.000 millones de dólares tendrán que ser devueltos con un 13% de interés, que es la inversión de las dos empresas, la china y la rusa. ¿Eso no es cierto? Me dirá si no es muy optimista calcular 25.000 dólares en el precio por tonelada, siendo que ahora hay 10.000. Y si es cierto que hay muchas penalidades para Bolivia en caso de incumplimiento. Son 3 puntos que han observado en lo económico. Vamos por la primera, Tuti. La respuesta contundente es falso. Para nosotros es generar un poco de certidumbre a la población de que los escenarios que se han planteado son simplemente proposiciones para lo que es el proyecto Tupi. La tasa de descuento va a ser mucho menor, estamos hablando de una tasa de descuento entre el 2 al 4%. Esa es la primera pregunta. En cuanto a lo que es el escenario de lo que es el pago del proyecto, estamos hablando que a partir de la producción recién se devolvería el total de la inversión y posteriormente pasa a derecho propietario de nuestra empresa estratégica ILB. Bien, usted dice que todavía no ha sido aprobado, porque evidentemente es la Asamblea Legislativa la que tiene que aprobar este contrato, pero ya ha sido firmado, como también tenemos entendido que con una empresa australiana y otra francesa han firmado para explotar el salar de Coipasa. ¿Ya están firmados esos contratos? Un convenio firmado para el salar de Coipasa tenemos con EAO Lithium y también tenemos con lo que es Actaris Geolit. Esos dos proyectos están en negociación, es una larga negociación. No olvidemos que estos están a partir de la segunda convocatoria y los contratos que en este momento tenemos en la Asamblea están a partir de la primera convocatoria. La última consulta que quiero realizarle, mil disculpas, en torno a las regalías, ¿va a ser un monto fijo o va a ser como Chile ha negociado, por ejemplo, fluctuante? Si va a subir el precio del litio, tendría que aumentar la regalía. Sí, mencionamos lo que en este momento se tiene en la Asamblea, que es 10%, es una regalía fija, y también se tiene un 1% para los departamentos no productores y un 1% para lo que es el TGN. Esa es la propuesta en el proyecto de ley que está en Senado. Viceministro Arnés, gracias por haber conversado con nosotros. Seguramente lo vamos a seguir convocando la próxima semana porque este es un tema que la población de a poquito está tratando de entender. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.